Queridos amigos, vamos a hablar hoy sobre el origen de la Biblia y la formación del canon bíblico, lo que llamamos el canon. En primer lugar, antes de empezar, quería hacer mención de esto que conocemos todos, que es el libro del Mormón. ¿Cuál es el origen del libro del Mormón? Nos lo cuenta su fundador y los que siguen esta secta religiosa. Y nos dicen que, bueno, José Smith fue trasladado a una montaña, que allí se le apareció el ángel, le dijo que había unas planchas y que después para traducirla necesitaba otra vez la presencia divina, habían testigos, etcétera. Lo cierto es que el libro de Mormón viene como caído del cielo y bueno, los mormones se creen esa historia, ¿no? La que les contó José Smith, sus fundadores, y ese es el origen del libro del Mormón que estos tienen a la par con las Sagradas Escrituras. No vamos a hablar del Mormón, simplemente traigo a colación este ejemplo para mostrar cómo nuestra fe cristiana no tiene nada de irracional. La Biblia no se ha formado como un cuento fantasioso en el cual Dios bajó su mano y nos dijo, ¿no? Toma la Biblia, esta es la Biblia, aquí está. Algunos protestantes tienen esa concepción también, tipo con la Biblia como un origen mormónico, y no es así. Para introducirnos a ese tema, quiero llevarles también a una analogía. Al igual que la palabra que el verbo de Dios, Jesucristo, que Dios es espíritu puro, para poder salvarnos se hizo hombre, se hizo carne, la palabra de Dios para poder hablarnos se hizo letra. Y así lo compara la Dei Verbum, hace esta preciosa analogía, repito, así como el verbo de Dios inmaterial se hizo carne para poder salvarnos, al igual, así la palabra de Dios se hace letra para poder hablarnos, ¿no? Y cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, estamos en contacto con Dios mismo, ¿eh? Porque cuando nosotros leemos, cuando nosotros oramos, hablamos con Dios, pero cuando abrimos la palabra de Dios, es Dios el que habla con nosotros. Qué preciosura, ¿verdad? Y bueno, lo demás, ¿no? La proclamación de la palabra de Dios en la liturgia, que ya tiene un nivel mucho más grande, todo ese misterio y esa grandeza que encierra la palabra de Dios. Ahora, la tradición apostólica hizo discernir a la iglesia qué escritos son inspirados por Dios y por el Espíritu Santo, y eso lo llamamos el canon de las escrituras. Sabemos que canon significa regla de medir, es decir, son estos y no otros. Sabemos, muchos de los que me escuchan sabrán que hay un evangelio por ahí de Tomás, un evangelio de Santiago, hechos de los apóstoles o hechos de Pedro, etcétera, y nos dicen, bueno, la iglesia nos lo ha escondido durante largo tiempo, entonces ya no podemos confiar en la iglesia porque esos libros han aparecido ahora en el siglo XXI, tipo el Código Da Vinci. Y nosotros simplemente nos reímos, ¿no? Porque esos libros han circulado desde siempre, y desde siempre, desde el invento de la imprenta, se han editado esos libros, los llamados libros apócrifos. Todo lo conocemos. Y bueno, y a veces por ignorancia caemos en eso. No, la iglesia nos ha escondido eso, donde dice que Jesús se casó con María Magdalena. No le convenía a la iglesia, por eso nos lo ha escondido durante 2000 años. Y ahora que somos muy inteligentes ya lo sabemos. Pues no, los mismos cristianos de los primeros siglos, esos libros circulaban por todos sitios y la iglesia es la que discierne qué libros son inspirados y qué libros no. Y ahora lo vamos a ver. En primer lugar, nos enfocamos en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que pasa en el Antiguo Testamento? Los judíos tenían dos cánones, es decir, dos listas de libros inspirados para su Biblia, ¿no? Su Biblia judía. El canon breve, que es el canon palestinense, que contenía 39 libros, y el canon largo, que es el canon alejandrino, que contenía 46 libros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los apóstoles empiezan a predicar y a poner por escrito la predicación, la mayoría de las citas que ellos nos dicen son del canon alejandrino, es decir, que contiene los 46 libros. Sabemos que en Alejandría había una comunidad importantísima de judíos, algo así como una comunidad de peruanos en Estados Unidos, que es grande e importante, pues los judíos que estaban dispersados en Alejandría tenían una comunidad muy considerable e incluso tenían su propia traducción de la Biblia, ¿no? La Biblia de los 70, entonces otra historia muy bonita que no viene al caso, pero lo que sí viene al caso es que los apóstoles utilizaron
la versión del canon largo en su predicación y también cuando empezaron a escribir tanto algunos apóstoles y los varones apostólicos, utilizaron este canon. Por lo tanto, los católicos, siguiendo la tradición apostólica, la Biblia católica, tiene el canon alejandrino o la Septuaginta, la Biblia de los sabios de los 70. ¿Qué es lo que pasa con los protestantes, con Martín Lutero? Ellos admiten solo 39 libros. Luego, ellos, como Martín Lutero, pues se pelea con la iglesia, dice que en su rebeldía, que solamente el Antiguo Testamento tiene 39 libros. De allí que las Biblias evangélicas solamente les falte 7 libros. A Martín Lutero le da igual lo que siguen los apóstoles, le da igual que los apóstoles hayan escogido el canon alejandrino. Por supuesto, detrás hay criterios teológicos, criterios históricos que avalan lo que hicieron los apóstoles, pero bueno, a Martín Lutero eso le da igual y él dice, bueno, como estoy peleado con la Iglesia Católica y por capricho, los 39 libros, y además porque no le convenían algunos libros de los deuterocanónicos, como el libro de los Macabeos, que habla de la intercesión por los difuntos, etc. Martín Lutero dice, bueno, quitamos estos libros y nos quedamos con los 39. Lo mismo hace Calvino y toda la corriente protestante desde aquel entonces. Así entonces el Antiguo Testamento para los católicos que seguimos la tradición apostólica, por algo somos la iglesia apostólica, nos vale el canon alejandrino o el canon largo, ¿ya? La Septuaginta, la Biblia de los 70. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el Nuevo Testamento? Sabemos que tiene 27 libros, que está dividido en 4 partes, los evangelios, los hechos, las epístolas y el apocalipsis. A finales, en los primeros siglos ya se va dando una cierta ambigüedad, va habiendo confusiones, unos aceptan estos libros, otros no, se empiezan a escribir otros libros, algunos buenos. No quiere decir que los apócrifos sean libros malos o sean libros perversos, no, simplemente que son libros que la iglesia nos ha dicho que no son inspirados por Dios y que no están en el canon de la Biblia. Pero hay libros sí apócrifos que son malos, que van contra la doctrina de la iglesia y que incluso alguno de estos, como por ejemplo Montano decía, bueno, mis libros, mis escritos también son divinos y tienen que entrar a la escritura, tienen que entrar al canon bíblico. O Marción, que afirmaba, no, solamente Lucas y 10 epístolas de las cartas de San Pablo pertenecen al canon bíblico del Nuevo Testamento, el resto lo descartamos. Empezó a aparecer esa disputa, pero claro, para eso está la Iglesia de Cristo, guiada por el Espíritu Santo, que ante estas circunstancias se reúne en concilios que son convocados por el Papa, y en donde está la asistencia del Espíritu Santo. Sabemos que los obispos son los maestros de la fe y de la verdad, y cuando se reúnen en concilio, tienen la garantía de la infalibilidad, ¿no? Entonces, ellos se reúnen en Concilio de Hipona, cuando vivía San Agustín, Cartago, y se define, reconocen en Cartago e Hipona los 27 libros. Dice, este es el canon bíblico, ¿ya? Reconocen los libros, así como en el Concilio de Truro, el Concilio de Florentina. Nuevamente, estamos en el siglo XVI, con los protestantes, y por ejemplo, algunos protestantes excluyen algunos libros. Lutero mismo rechazaba Hebreos, Santiago, Judas, Apocalipsis, porque no iba con su nuevo pensamiento, ¿no? Ese pensamiento heterodoxo hereje. El heresiarca decía del libro de Santiago que es un libro de paja, ¿no? Que no vale para nada. Entonces, se da nuevamente esa disputa. Ya Calvino acepta los 27 libros, pero Lutero a regañadientes. Entonces, como hay esa disputa y se meten, incluso Lutero no solo se metió con los sacramentos, con el sacerdocio, con la devoción a los santos, con la doctrina, sino se metió incluso con el canon bíblico, que ya estaba, digamos, zanjado por los concilios anteriores mencionados. Se mete con el canon bíblico, y el concilio de Trento es el que define ya oficial y dogmáticamente el Nuevo Testamento, y nos dice, estos 27 libros pertenecen al canon del Nuevo Testamento, y esta es la lista íntegra de los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros, estos y no otros, 27 y no más y no menos. Con eso queda zanjado el tema, y miren cómo este canon se viene forjando a lo largo de siglos y siglos. Por eso nosotros decimos de que la fe es racional, es suprarracional, pero no antirracional. Ninguna verdad de fe contradice a la razón. Lo que sí contradice a la razón es que un hombre nos diga que
se encontró con un ángel y que le dio unas planchas y que luego tuvo que traducir y que el libro del Mormón es de origen divino. Bueno, eso sí contradice la razón, pero esta formación del canon bíblico a lo largo de los siglos y que la iglesia después de 15 siglos, 16 siglos haya dicho estos son los libros del Nuevo Testamento, eso no es antirracional, eso es muy racional y yo creo en esta iglesia, en esta iglesia que prudentemente va diciéndonos esta es la verdad, a la luz del Espíritu Santo, con tranquilidad, sin apuros, sin mentiras como José Smith y sin caprichos como Martín Lutero. En esta iglesia, creo yo, en esta iglesia que respeta a los apóstoles, que como es apostólica sigue lo que los apóstoles han enseñado y no los caprichos de una doctrina nueva que hizo nacer Martín Lutero. En esta iglesia creo, no sé tú, me imagino que también. ¿Cuáles son los criterios que los padres han visto, los padres conciliares han visto para establecer el canon de las escrituras? Por supuesto, ellos reunidos en concilio estaban inspirados por el Espíritu Santo, asistidos por el Espíritu Santo y el, con la asistencia del Espíritu Santo, eso se cuenta, ¿no? Y los que han escrito los libros, los agiógrafos, los escritores sagrados, tenían la aspiración del Espíritu Santo. Ese es, digamos, el primer criterio. Criterio sobrenatural, diríamos. Pero los criterios racionales que siguieron para ver qué libros entran en el canon y qué libros no, en primer lugar, su origen apostólico, es decir, los libros del Nuevo Testamento han sido escritos o por los apóstoles o por un discípulo cercano a los apóstoles, un varón apostólico que ha caminado con ellos, que ha estado con ellos, que ha recibido su doctrina. Ese es el origen apostólico. Luego, la ortodoxia en la doctrina, que no se contradiga ninguna verdad que ya enseñaron los apóstoles, que está en la tradición de la iglesia, que enseña la tradición con mayúscula, ninguna de esas verdades puede contradecir lo escrito. Por ejemplo, si un evangelio dice, no, Jesús se ha casado, Jesús ha tenido esposa e hijos, pues eso contradice el dogma o la enseñanza ortodoxa de la iglesia de que Jesús era célibe y de que Jesús no estaba amarrado, digamos, a un amor humano matrimonial porque era Dios. Entonces, todos los escritos tienen que estar de acuerdo a la ortodoxia. O si hay un libro que nos dice, bueno, no, Jesús cogía pajaritos, Jesús hacía pajaritos de barro y luego los soplaba y se convertían en pajaritos de verdad, pues eso contradice la enseñanza apostólica. Jesús no era un hombre fantasioso que iba haciendo milagreros por ahí. Los milagros eran signos de la llegada del reino para creer y signos también que demostraban la divinidad de Jesucristo. No eran caprichos de Jesús. Jesús no andaba repartiendo milagros por ahí. Eso, por ejemplo, no es malo, lo cuentan algunos evangelios apócrifos, pero no entra dentro de la ortodoxia. Esos libros son separados. Y por último, su uso litúrgico antiguo. Desde antiguo, la iglesia estaba reunida bajo la enseñanza de los apóstoles, nos dicen los Hechos, y la fracción del pan. Nuestra misa de hoy, la lectura de la palabra, la proclamación de la palabra y la liturgia eucarística. Pues un criterio era que los libros canónicos se utilizaban en todos, o si no en la mayoría de las comunidades dispersas. El libro de San Juan se utilizaba en todas las comunidades, era también un criterio. Si se utilizaba en la liturgia, quiere decir que era inspirado por Dios, al menos en la mayoría de comunidades, de las comunidades católicas de aquel entonces, ¿no? Esos son los tres criterios entonces para establecer la canonicidad de las Sagradas Escrituras. Sigamos celebrando que a la iglesia que con prudencia y con sabiduría, asistida por el Espíritu Santo, nos dice la verdad. La iglesia es la columna y el fundamento de la verdad, nos dice el apóstol San Pablo. Y el origen y la formación del canon bíblico es una de las muestras de lo que escribe San Pablo, ¿no? La iglesia como columna y fundamento de la verdad. Hoy ningún protestante, ningún evangélico pone en duda que el Nuevo Testamento tenga 27 libros. Ninguno. Te lo defienden y te lo dicen palabra de Dios. ¿Quién ha establecido eso? La iglesia. A lo largo de todos los siglos, de más de 16 siglos hasta Trento, la iglesia ha establecido que son 27 y no más. Y que son esos y no otros. Y eso lo creen hasta católicos y protestantes incluso, dando
a entender y dando por hecho de que la iglesia es la iglesia verdadera de Jesucristo, de la cual no queremos ni debemos separarnos si queremos salvarnos.